inducción, se logra variar el nivel de voltaje promedio en la carga. Como vimos, como vimos en el problema que resolvimos en la clase anterior. Ahora, pues que tengo esta etapa, yo tengo que actuar sobre una planta, que en este caso sería la planta, sería el motor. Es cierto que nosotros en control obtuvimos una función de transferencia de ese motor de corriente directa. Recordemos que era una constante entre otra constante más S, o S más otra constante, es D entre S más B. Esa ecuación es cierta, es válida, se cumple. Sin embargo, en un control electrónico pues se requiere tener un análisis un poco más profundo del modelo matemático que representa el motor, donde algunas suposiciones que se obtuvieron en control para obtener ese modelo sencillo, pues no las vamos a considerar, sino vamos a considerar otra suposición que nos permiten obtener un modelo, pues digamos, donde se tiene en cuenta el comportamiento dinámico del motor, de la máquina. Y ese sería el objetivo de la clase de hoy, obtener el modelo matemático de los diferentes elementos que conforman un accionamiento eléctrico de corriente directa, donde, bueno, que vamos a ver el modelo matemático del motor, tomando en cuenta todos los elementos que influyen en el comportamiento de la máquina y pues modificar también lo que sería la etapa de potencia y obtener la función de transferencia del convertidor electrónico, en este caso el rectificador control. Es muy sencillo, prácticamente lo mismo, una ganancia, solo que se toma en cuenta los retardos de tiempo del convertidor. Bueno, ese sería nuestro objetivo del día de hoy, obtener ese modelo matemático de la máquina de corriente directa. Nos vamos a enfocar en la máquina independientemente excitada. En una ocasión ya habíamos comentado que la máquina idónea para el control, en este caso control por voltaje, es la máquina independientemente excitada, donde tenemos control independiente del voltaje y el flujo para controlar la velocidad. Por lo tanto, nos vamos a enfocar en ese tipo de máquina para nosotros analizar el comportamiento de la misma. Y repito, nuestro objetivo es obtener esa función de transferencia, tanto del motor como del convertidor electrónico. Aquí, pues bueno, vamos a considerar también algunas suposiciones con el ánimo de poder obtener un modelo que se tome en cuenta el comportamiento dinámico, pero que no sea tan complicado. De hecho, va a salir un modelo de un sistema de segundo orden, a diferencia como habíamos obtenido en control 1. En estas suposiciones se expresa la saturación del circuito magnético de la máquina. Esto es obvio. Para nosotros obtener un modelo matemático, recordamos las leyes de inducción electromagnética, de electromagnetismo, donde el material es un material ferromagnético, pues tiene un comportamiento no lineal, la curva de H contra B o B contra H, donde en definitiva eso pues tiene un lazo histéresis. Nosotros debemos siempre trabajar por debajo de la rodilla de saturación. Toda máquina se diseña para que no se sature. Si la máquina se satura, les voy a pedir un flujo que no me puede entregar, una potencia que no me puede entregar. Entonces, bueno, hay que despreciar el efecto de la saturación magnética en la máquina. Se considera despreciable el efecto de reacción de armadura. Esto quiere decir que el flujo producido en los polos de la máquina solo depende de la corriente de excitación, lo cual no es cierto. Las máquinas industriales, además de los campos de excitación, tienen interpolos y tienen devanados compensadores, cuyo objetivo es precisamente poder reducir el efecto de la reacción de armadura. ¿Qué cosa es la reacción de armadura? Pues la presencia de flujo disperso. Nosotros siempre, incluso cuando estudiaron máquinas, pues consideraron que todo el flujo magnético se cierra a través de la estructura ferromagnética, lo cual aproximadamente es cierto, pues, lógico, ¿no? Sin embargo, hay flujo disperso que no se toma en cuenta. Aquí, bueno, nosotros lo vamos a despreciar, lo cual no es un gran problema. No es un gran problema. Una máquina de laboratorio, pues esto puede tener ciertas diferencias. Sin embargo, una máquina industrial siempre va a tener interpolos y devanados compensadores para eliminar el efecto de la reacción de armadura. Así que esta suposición es válida en una máquina real o una máquina industrial. Se supone constante la resistencia del circuito de armadura de la máquina. ¿Qué tengo en la armadura? Un enrollado, un devanado por el cual circula corriente. Al circular corriente, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir calentamiento.
calentamiento en esos conductores. Eso modifica en cierta medida la resistencia. Sí, que esa resistencia depende de, pues del valor calórico, de la transferencia de calor. Estamos claros que esta diferencia no es significativa, por lo tanto es prácticamente constante. Partiendo de la consideración que toda máquina real, toda máquina industrial, va a estar trabajando en condiciones de temperatura por debajo de la temperatura nominal, así que no se caliente por encima de esa temperatura nominal. Por lo tanto, esa resistencia permanece constante, lo cual es válido. Y se supone constante la inductancia de los devanados de excitación y de la armadura. ¿Qué cosa es la inductancia? Hay un devanado, hay un enrollado, tiene un número de vueltas y eso trae como consecuencia la presencia de una inductancia. Y nosotros lo vamos a considerar constante. Prácticamente es constante porque el enrollado es constante, no se cambia, el número de vueltas es constante, no se modifica. La única modificación que puede ocurrir es la variación por incremento de temperatura. Que esto no debe ocurrir en una máquina industrial. Siempre la máquina se diseña para una temperatura nominal y normalmente trabaja por debajo de esa temperatura nominal. No es permisible trabajar en una temperatura superior a la temperatura nominal. Además, las máquinas industriales pues tienen protecciones, una protección térmica, que es precisamente evitar que por calentamiento la máquina se pueda dañar. Y bueno, ya vimos cómo se ajusta esa protección térmica, que entre 1,15 y 1,25 por regla pudiera ser siempre 1,15 de I nominal. Esto garantiza que si hubiera un incremento de temperatura por encima de la temperatura permisible, pues esa protección térmica que definimos OL, la protección contra incremento de temperatura, se acciona y la máquina se desconecta. Es decir, que estas suposiciones que estamos planteando, las cuales necesitamos para obtener el modelo matemático del motor, se cumplen en un proceso real, en un proceso industrial, con pequeñas variaciones. Es decir, que esto que estamos planteando no sería un problema. ¿Dudas hasta aquí? Pues bueno, hemos analizado las consideraciones que vamos a tomar en cuenta para obtener el modelo matemático de la máquina. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta o algún concepto que no quede claro, no se entienda? ¿Alguna pregunta, compañeros? Ok. Bueno, recordemos el circuito de la máquina de corriente directa independientemente excitada. Déjenme buscarlo. Pues bueno, si se acuerdan del circuito, o lo busco. Pregunto. No, sí, búsquelo, profe. Ok.
¿Me pueden confirmar si se ve en pantalla, por favor? Sí. Sí, Okay. Este circuito que tenemos acá representa el circuito de una máquina de corriente directa, independientemente excitada, donde se le aplica un voltaje terminal, tiene su propia resistencia, que es resistencia de armadura, tiene su propia reactancia, que es la reactancia de armadura, y una fe inducida, la fuerza contra electromotriz EA. Es importante que la máquina, para trabajar con motor, siempre la dirección de la corriente y la fuerza contra electromotriz están en sentido contrario. Y la corriente circula en esta dirección, la FEM va en dirección contraria. Se alimenta desde un campo exterior, un campo externo, que es el campo de excitación, con un voltaje de excitación y tiene su resistencia de excitación. También tiene su inductancia, aunque no la hemos representado acá, tiene su inductancia y su resistencia de excitación. Para hacer un análisis del modelo matemático hay que partir de hacer un análisis de la ley de Kirchhoff de voltaje en este circuito. Por lo tanto, el voltaje, la suma de subidas y caídas en una trayectoria cerrada es igual a cero. Por lo tanto, el voltaje VT menos IARA menos la fuerza contra electromotriz menos la caída de la inductancia, que es L de IADT, es igual a cero. Y acá en el campo, pues bueno, si solo considero la resistencia, sería la corriente voltaje entre resistencia. Si está la inductancia, pues el voltaje sería igual a la corriente por la resistencia más L, la inductancia por la derivada de la corriente respecto al tiempo. Es una máquina independientemente excitada. Si fuera autoexcitada, este punto se conecta acá y este se conecta acá y sería una sola fuente de alimentación, que no es la máquina idónea para el control. La idónea es esta, porque hay control independiente del flujo y del voltaje. Ese sería el modelo matemático, el circuito de esta máquina. ¿Hay alguna pregunta con ese circuito? ¿Alguna duda? Ok. No, profe. Entonces, sobre esa base yo voy a plantear el voltaje. Evidentemente esto es el voltaje VA, no es VA por VA, es el voltaje terminal. Y ya por la inductancia, por la caída de la resistencia, sí que sería la sumatoria de toda la resistencia. Bueno, lógicamente, si solo está la resistencia de armadura, la sigma de RA es solamente RA. Lo que pasa es que hay que tomar en cuenta la resistencia de la conmutación, la resistencia en los cables, en los conductores, es decir, que eso lo vamos a ir precisando. Por eso aquí vamos a poner sigma RA, es decir, todas las resistencias que estén en el circuito de armadura. Y aquí estoy poniendo sigma LA, es decir, en ese caso sería XA, es la inductancia, por lo tanto, reactancia tiene una LA. Sería la sumatoria de todas las inductancias del circuito de armadura, la sumatoria de todas las inductancias del circuito de armadura por la derivada de la corriente respecto al tiempo. La sumatoria de todas las inductancias del circuito de armadura por la derivada de la corriente respecto al tiempo. Y esto que está acá es la fuerza contra la electromotriz A. Eso es Kφ por IA o C por omega. Esa sería la expresión de la FEM inducida. Es aplicar la ley de Kirchhoff de voltajes en esa malla. Cuando resumido aquí sería IA más la sumatoria de todas las inductancias por la derivada de la corriente respecto al tiempo más EA. Nosotros en control 1 decimos, bueno, esta caída es cero, porque en estado estable es cero. Sí, es cierto. Es cierto. ¿Eso simplifica el modelo? Sí, es cierto. Pero transitoriamente tengo que tomarla en consideración y es lo que estamos haciendo ahora. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Recuerden que de aquí yo puedo despejar y decir que la velocidad es el voltaje menos la caída en ese caso, la suma de todas las resistencias de armadura. También tomamos en cuenta la caída en la inductancia dividido Kφ. Por lo tanto, voltaje entre Kφ significa velocidad de vacío, y eso lo habíamos visto. Voltaje entre Kφ es la velocidad de vacío. Por lo tanto, el voltaje es C por omega 0.
con esta ecuación algún problema? Hasta aquí. ¿Alguna duda? Ok. Ahora, si planteamos la ley de Kirchhoff de los voltajes, si la suma de subida y caída, una trayectoria cerrada, es igual a cero. En este caso, el voltaje de excitación sería igual a toda la resistencia del circuito de excitación o la corriente de excitación, circuito de excitación de la máquina. Y la vemos acá. Voltaje de excitación sería corriente por resistencia, toda la resistencia del circuito, más toda la inductancia multiplicada por la derivada de la corriente respecto al tiempo. Es decir, que en este caso no estamos despreciando la caída de las inductancias. Son dos circuitos independientes, uno en armadura y otro en excitación. ¿Alguna pregunta? Hasta aquí. El par electromagnético, que lo conocemos de máquina, es Kφ por IA. Pues lo mismo C por IA, porque aquí estamos definiendo Kφ como C. Kφ lo estamos definiendo como C. Observen aquí que EA es C por omega. Es decir que en ese caso estamos trabajando con una velocidad en radianes por segundo y Kφ lo tenemos en por segundo radianes. Por lo tanto, en ese caso, decimos Kφ igual C, es una constante. Ahí no hay ningún problema. Y bueno, aquí vemos, en definitiva, este par, pues lógicamente depende de todos estos elementos que están acá. Pn es el número de pares de polo. Número de pares de polo. Recuerden que en máquinas nosotros trabajamos con el número de polos, no pares de polo. Es lo mismo. Algunos textos trabajan con el número de pares de polo. Recuerden que la velocidad sincrónica es 120 F sobre P de máquina. Y P es el número de polo. Si fuera número de pares de polo, sería 60F entre el número de pares de polo. Y llegamos al mismo resultado. No hay ningún problema. Y bueno, aquí hay que tomar en cuenta que al considerar la sumatoria de toda la resistencia del circuito de armadura, hay que considerar la resistencia RA, la resistencia del inducido, la resistencia del campo. Igual, aquí en la inductancia hay que considerar todas las inductancias que están presentes en el circuito. Todas las inductancias que están presentes en el circuito. Y bueno, aquí recordar que la fe inducida es una constante por la velocidad que vamos a llamarle C. Nosotros en máquina había llamado Kφ, es C, por lo tanto igual a Kφ, no hay ningún problema. Y este valor de K es un valor que depende del diseño de la máquina. Tomar en cuenta el número de pares de polo, el número de ramas en paralelos del devanado, tomar en cuenta el número activo de conductores. Es que es finalmente una constante que depende del diseño de la máquina, un coeficiente de diseño. Por lo tanto, la ecuación de momento se puede plantear que el par es C por IA. Hasta aquí creo que no hay nada diferente a lo que habíamos visto, ¿no? La única diferencia es que estamos cambiando, decir que Kφ igual C. Y lo otro es que estamos considerando las caídas de voltaje en las inductancias de armadura y en el campo, cosa que no habíamos considerado en control 1. O sí lo habíamos planteado, pero lo habíamos despreciado, es cero. Y aquí no la estamos despreciando. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda con alguna de estas ecuaciones? ¿Alguna duda? UA es el voltaje terminal. Es el que tenemos acá, el que se le aplica aquí, VT. El voltaje de la armadura. El voltaje que le estoy aplicando a la armadura del motor. El voltaje con el cual alimentamos el motor, dicho de otra forma, ¿no? Y le llamamos UA, aquí le llamamos VT en este circuito, es lo mismo, ¿no? En definitiva, el voltaje de armadura. Aquí, lógicamente, esto no es UA por IA, sino sería UA nada más, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro, compañero, ahí lo que significa ese voltaje? Ok. ¿Otra pregunta?
Por lo tanto, aquí estamos reafirmando que hay que tomar en cuenta la suma de toda la resistencia en el circuito de armadura. En control 1 solamente consideramos la RA física de la máquina. Aquí las consideramos todas. Allá no consideramos las inductancias, aquí consideramos la suma de todas las inductancias. Y bueno, resumiendo, el par sería C por IA y el voltaje de armadura sería IA RA sigma M, la resistencia total del circuito de armadura, más la inductancia total del circuito de armadura del motor por la derivada de la corriente respecto al tiempo, más la fuerza contra electromotriz. Con estas dos ecuaciones, ¿alguna dificultad? Y acá sería el voltaje de excitación, que en definitiva sería la corriente de excitación por la resistencia, más la caída de la inductancia de excitación por la derivada de la corriente respecto al tiempo. Y bueno, esto lo hemos dicho varias veces, sí que el par es C por IA. C por IA. ¿Hasta aquí alguna dificultad, alguna duda? Pregunto, compañeros. ¿Alguna duda? No escuché bien, pero no, al parecer no es una pregunta, ¿no? Repito, ¿hay alguna pregunta? No, profe, todo bien. Esta ecuación la conocemos. Que recuerden que la utilizamos en la primera unidad cuando decíamos la aplicación de la segunda ley de Newton, movimiento dinámico, que era igual a más menos mm más menos mc igual a m dinámico. Bueno, aquí en el caso del motor, pues bueno, siempre hay un par que se opone al movimiento. Por lo tanto, M sería el par de carga más el par dinámico. Más el par dinámico. Donde J, también ya vimos cómo se determina, es el momento de inercia equivalente, es decir, referido al eje del motor. Referido al eje del motor. Con la ecuación 5 la vimos en la primera unidad. Ahí era, pues sencillamente aquí estamos considerando que siempre el par de carga es contrario al el par motriz. Es decir, se opone al par motriz. Y entonces nos quedaría de esa forma. Que el par motriz es igual al par de carga más el par dinámico. Y en el par dinámico hay que considerar el par de inercia referido al eje del motor. Ya vimos cómo se obtiene cuando hay varias transmisiones. Como hay varias transmisiones, yo puedo obtener, incluso si hay desplazamiento lineal, en el caso de un elevador, también vimos cómo obtener el par de inercia equivalente al eje del motor. Ya eso lo vimos. ¿Hay alguna duda con esa ecuación 5 ahí? Entonces, aquí vamos a trabajar con esta ecuación, pues no es la 4 realmente, ¿no? Bueno, es que la 4 realmente es esta ecuación. La 4 es esta ecuación, pero bueno, aquí pusimos 4 de las dos ecuaciones. Y bueno, una de ellas, porque estoy trabajando con el voltaje de armadura. Finalmente, lo que voy a hacer es aplicar la transformada de Laplace. ¿Qué hacíamos nosotros en control 1 para obtener una función transferencia en un modelo matemático? Buscábamos la ecuación diferencial o íntegro diferencial que describe el comportamiento de un sistema físico. ¿Y después qué hacíamos? Le aplicábamos la transformada de Laplace. ¿Se acuerdan? ¿Dudas? Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces, esta ecuación le voy a aplicar transformada de Laplace. Si le aplico la transformada de Laplace a una función en el tiempo, sería la función transformada, sería VA en S. RA sigma M es una constante. Pues la transformada de esta función sería la transformada de IA en S por RA sigma M. Más, esto es una inductancia, una constante, sigma A del motor. La transformada de una derivada, ¿cómo transforma? La función en S por S elevado a la N. N es el orden de la derivada. Aquí sería entonces SLA por IA en S más EA en S. Es decir, que me quedaría aquí de esa forma. VA en S igual IA en S, RA sigma M más LA sigma M S por IA en S más EA en S.
Esa sería la transformada de Laplace de esa ecuación 4. Donde usted puede aquí, pues transformar esto, ¿no? Me quedaría VA menos la fuerza contra la electromotriz, sería IA, RA, sigma RA, siempre voy a decir RA, pero es sigma RA, más LA, S, más IA en S. ¿Qué estamos planteando acá? Aquí estamos planteando una, en definitiva, si sacamos factor común IA en S, este término pasó sumando para acá. Si usted saca factor común IA en S, ¿qué le queda? Le queda RA sigma M más S LA sigma M. LA sigma M. De igual forma, usted puede sacar acá RA factor común también. Si saca factor común RA, me quedaría 1. Si sería IARA que multiplica a 1 más LA sigma M por S. Y aquí lo estamos planteando en función de una constante de tiempo. Porque estamos planteando que esa constante de tiempo es sigma, la inductancia entre la resistencia del motor y es la constante electromagnética del motor. De esa forma podemos plantearlo acá, donde, bueno, sí, eso sería RA entre LAS para poder sacar precisamente un término constante. Aquí está la respuesta, pero bueno, ¿qué es lo que se hizo? Este término, LA sigma M, S y A, no, ya habíamos visto, le sacaba factor común y A, lo multiplicamos por RA y dividimos entre RA. ¿Para qué? Para poder sacar factor común a esta RA. Y me quedaría LA entre RA. Y dije que LA entre RA es la constante de tiempo electromagnética. Y ese sería el resultado. Si ahí se despeja la corriente, sería la diferencia de estas dos voltajes, y menos la FEN, dividido RA 1 más tau S. Y esa es la ecuación 6. Aquí, pues bueno, omití algunos pasos intermedios para llegar a ese resultado. Pues la pregunta sería, ¿se entiende ese resultado? ¿Seguro? ¿Alguna dudas? En el caso de control 1, ¿cómo me quedaría? Sencillamente, voltaje menos VA menos EA entre RA. Este término no aparece. Esta es la diferencia que estamos introduciendo en este modelo matemático que vamos a obtener. Entonces, esto lo vamos a definir como tau E, que es la constante de tiempo electromagnética del motor. Tomamos en cuenta la inductancia total del circuito entre la resistencia total del circuito, de armadura del motor. Y aquí, pues bueno, sencillamente voy a hacer algunas transformaciones. Recordando que el par es C por IA, por lo tanto IA es el par entre C. Si el par es C por IA es igual al par entre C, y esto que tengo acá es IA. Por lo tanto, la fuerza contra la electromotriz es C por la velocidad, ya esto lo habíamos visto. El voltaje, la velocidad de vacío es el voltaje entre C, por lo tanto el voltaje es C por omega. Así que esto sencillamente para poder transformar esa ecuación, pero realmente es lo mismo, ¿no? Con estas ecuaciones que nombramos 7, realmente son 3 ecuaciones, ¿no? ¿Hay alguna duda? Aquí no se me queden con duda con ninguna ecuación, porque al final el modelo se basa en esa ecuación. ¿La 3 de dónde salió? Ok. Salimos de acá. Déjame ver si te lo localizo por acá mejor. De esta ecuación. Es lo que habíamos visto. La velocidad, el voltaje entre Kφ menos IA sigma RA entre Kφ. Y este término, voltaje entre Kφ, lo definimos como omega sub 0, velocidad de vacío. Voltaje entre Kφ, digamos que es la velocidad de vacío. Por lo tanto, la velocidad de vacío multiplicado por Kφ es igual al voltaje. Y es lo que estamos planteando acá. El voltaje es igual a la velocidad de vacío multiplicado por Kφ por C. Ah, ya, gracias. Bueno, ok, al contrario, no se me queden con duda con ninguna ecuación.
Pues entonces aquí lo que estamos sustituyendo, aplicando la primera ecuación de 7, es esta que tengo acá, la del par, lo vamos a aplicar a la ecuación 6 y se transforma de la siguiente forma. Esta es la ecuación 6. Por lo tanto, esta es la ecuación 6 que habíamos obtenido, que sería IA, sería igual a IA. Esto es el voltaje menos la FEN, todo está en el plano S, ¿sí? La plaza. R a sigma M es 1 más tau S, y esto es igual a IA. Si usted multiplica por una constante, ambos miembros no se alteran. Es lo mismo que un término se multiplique por una constante y se divide entre otra constante. Si usted multiplica C por C, C entre C vale 1, ¿verdad? Esto ya no se modifica. Por lo tanto, aquí voy a tomar de que el par es C por IA, C por IA. Y entonces esto sería el par entre C. ¿Duda con esa transformación? Es decir, de la ecuación 6, si usted multiplica por una constante, ambos miembros no se alteran. Si usted multiplica C y C, no se altera. Y la C que está multiplicando este término pasa dividiendo. Es lo mismo que multiplicar por C entre C. La corriente A. ¿Para qué? Porque aquí tengo IA por C, y A por C, y A por C es M. Entonces esto es el par entre C. ¿Dudas hasta ahí? ¿No hay problema? No. Ok. Entonces, esta ecuación es la misma. No hemos cambiado, la misma que nombramos acá arriba con el número 6. Esto ya. Voltaje, menos FEN, RA1 más tau S. Y entonces, bueno, aplicando las ecuaciones 2 y 3 de 7, multiplicando y dividiendo por C, la ecuación 6 nos queda de la siguiente forma. Bueno, esta sería la expresión, esta que tengo acá, que sería multiplicando por C, como aquí lo dice, y dividiendo por C, C entre C1. Entonces, si analizamos acá esta ecuación, pues ¿qué me queda? Que la velocidad es omega 0 menos delta omega, ya eso lo habíamos visto, menos la caída de velocidad, Entonces acá, omega 0 menos omega. ¿Qué cosa es omega 0 menos omega? Multiplicado por C, pues lo podemos ver acá. La velocidad, omega 0 menos omega. Aquí, esto es C, esto es café. C por velocidad, pues sería esta expresión que tengo acá. Esto me permite transformar esa ecuación. Entonces, me quedaría C, omega 0, menos omega. Estamos aquí en lo mismo. RA sigma, 1 más tau S. No se modifica. Y bueno, como estoy multiplicando ambos miembros, sería IA C entre C. ¿Qué es la diferencia? Que aquí estoy poniendo omega 0 menos omega. Omega 0 menos omega. Es la diferencia de dos fuerzas contraelectromotrices. Esto que está acá es la FEN. No está escrito en ningún lado, pues no, pero es lo mismo. Al final, Kφ por omega es la FEN. La FEN. Esta caída ya por RA, que así la pusimos acá, tampoco la adquirimos, ¿no? Bueno, y ya RA sigma entre Kφ, lo cambio de miembro, pasa positivo y me quedaría aquí voltaje menos FEN. Voltaje menos FEN sería IA RA sigma. Es lo mismo que tengo acá. Voltaje menos FEN sería IA por RA sigma. Es lo mismo si despejamos de esta ecuación. Me queda exactamente igual. En función de omega 0 y omega, me quedaría C omega 0 menos omega. Es sigma M 1 más tau E por IA. También estoy multiplicando C entre C. Es decir que esta ecuación usted la puede expresar en función de las corrientes. Como, bueno, aquí sería sin multiplicar. En función de la corriente o en función del par. Si la ponemos en función del par, sería sustituir la corriente IA por C, que es M entre C, y C por C me quedaría C al cuadrado. Por lo tanto, aquí tengo dos ecuaciones. Una ecuación que me da la corriente de armadura, donde tengo que tomar omega 0 menos omega, tomar en cuenta la constante de tiempo electromagnética,
la RA sigma y la constante C. Y aquí igual, solo que en este caso me queda en función del par. En función del par sería C cuadrado, omega 0 menos omega, RA sigma 1 más tau S. Es decir, que tengo dos formas de expresar la corriente del par en función de lo que yo quiera, el par o la corriente. Y esa sería, estas ecuaciones llamamos día a todas estas ecuaciones. Bueno, esta sería la expresión de la corriente, modificada acá sería esta, sin multiplicar, porque es entre C es 1, esta es la corriente, y esta última es la expresión del par. Es decir, que ¿qué estamos haciendo? Expresando una nueva ecuación, pues transformando una ecuación, porque realmente es la misma. La diferencia aquí es la presencia de esta constante de tiempo electromagnética, que es la inductancia total entre la resistencia total. Una pregunta, compañeros. ¿Sí o no? Vamos a retomar la ecuación del par. Hay un compañero que está hablando, pero no entiendo. Parece que el micrófono tiene algún problema, o la conexión de él o la mía, ¿no? Entonces, pues bueno, me puede mandar un mensajito por el chat para ver qué es lo que me está planteando, ¿no? Si hay alguna pregunta, hay alguna duda, o si no hay ninguna, ¿no? Necesito conocer, ¿no? ¿Hay alguna pregunta? Aquí veo el chat. Ok, sé que no hay pregunta, entonces continuamos. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a tomar, pues esta es la ecuación dinámica que le voy a aplicar a la transformada de Laplace. Esta ecuación la vimos acá arriba. Vimos que M es igual a MC más el par de inercia total por la derivada de la corriente respecto al tiempo. A eso hay que aplicarle la transformada de Laplace. Hay que aplicarle la transformada de Laplace, sería entonces M en S, MC en S, esto es una constante, JE, la derivada de la velocidad respecto al tiempo, pues bueno, sería S por la velocidad en S. Entonces, retomando esa ecuación, me quedaría que el par en S es igual al par de carga en S por el par de inercia por S por omega en S. Sería la transformada de Laplace de la ecuación que representa la segunda ley de Newton, movimiento dinámico. Con esta primera ecuación, pues es la misma que tengo acá arriba, ¿no? Solo que aquí le estoy aplicando la transformada de Laplace. Es esta ecuación. Esa ecuación aplicándole la transformada de Laplace sería M en S, MC en S, J, S por omega en S. Y entonces es esta que tengo acá abajo. El par en S es igual al par de carga en S más J sigma por S omega en S. Y de ahí yo puedo despejar la velocidad en función del par. Me quedaría el par motriz menos el par de carga entre el par de inercia por S. Y esa es la ecuación 11. Con esa ecuación hasta ahí, ¿alguna dificultad, algún problema, no? ¿De dónde sale? ¿Por qué se obtiene? ¿Alguna pregunta, compañeros? ¿O dudas? ¿Preguntas? Ok. Si no hay preguntas, vamos a continuar. Aquí son muchas ecuaciones y aquí nos podemos perder, ¿no? Y aquí estoy introduciendo un concepto que, pues, en definitiva es la pendiente, es la rigidez de la característica mecánica. Recuerden, son líneas rectas. Y eso lo voy a hacer para simplificar un poco. Y voy a definir B como C cuadrado entre RA sigma. C cuadrado entre RA sigma, rigidez de la característica. Esta ecuación de aquí de 11 es M menos M de carga en el plano S y JE sigma. Perdón, lo voy a dividir entre beta, lo voy a multiplicar. Aquí está la S, es decir, que estoy multiplicando por beta y dividido entre beta. Esto no se altera. Esto no se altera. Y voy a definir una nueva constante de tiempo, que es JM. Es J sigma entre la rigidez, entre beta.
Y esa constante de tiempo es la constante de tiempo electromecánica. Es decir, que estamos dos constantes de tiempo, una electromecánica y una constante de tiempo eléctrica o electromagnética. Es lo mismo. Es decir, que aquí el objetivo es obtener otra nueva constante de tiempo. Es decir, que la velocidad quedaría en función de la diferencia del par motriz y el par de carga en el plano S, y tau m es la constante de tiempo electromecánica, perdón. Y beta es la rigidez de la característica mecánica, la pendiente C cuadrado entre RA sigma. Eso es beta. Eso simplifica esa ecuación. Con la ecuación 12, ¿alguna dificultad? ¿Cómo llegamos a ella? Estas ecuaciones son las que me van a permitir finalmente obtener el modelo matemático, que es el objetivo. ¿Qué pasa, no? Si nosotros le mostramos o le muestro ese modelo matemático sin explicar estas ecuaciones, pues no sabemos dónde sale, ¿no? Y entonces ese sería el objetivo, demostrar pues la validez del modelo matemático que vamos a obtener. Y bueno, pues recurrimos a la aplicación de la transformada de Laplace, como habíamos visto en control 1. Hasta aquí alguna pregunta, hasta esa ecuación 12. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno, esto es un resumen. Y a G entre C, recordando algunas ecuaciones, ya las habíamos conocido, y definir el concepto de velocidad de vacío sería omega igual a omega sub 0, y sería IA sigma RA entre C, sigma RA entre C, lo que habíamos visto, omega 0 menos IA sigma RA entre C, multiplico C entre C, y me queda omega 0 menos IA CRA sigma entre C cuadrado. Transformando esa ecuación, donde me quedaría finalmente omega 0 menos omega 1 entre beta. Estas ecuaciones son las que acabamos de analizar. Esta es la rigidez de la característica, esta es la velocidad en función del par, omega 0 menos, en este caso m, 1 entre beta, y bueno, estas ecuaciones se pueden transformar. Esto es un resumen de las ecuaciones, así que no hay, por eso lo paso rápido. Igual si hay alguna pregunta, pues me dicen, ¿no? Transformando, pues bueno, vamos transformando la ecuación 12. La ecuación 12 que habíamos obtenido es esta. M menos MC en S, tau M S beta. Esta sería esta ecuación. MS menos MC, tau MS por beta. Tau MS por beta. ¿Pero qué cosa es beta? C cuadrado entre RA sigma. Lo definimos acá. C cuadrado entre RA sigma, rigidez de la característica. Por lo tanto, acá, esta es la ecuación 12, esto es beta, y me quedaría que el par es IA por C, y el par de carga sería la corriente de carga por C. Pues es transformando la ecuación, esto es beta, C cuadrado entre RA sigma. Si aquí sacamos factor común C, me queda IA en S menos IC en S por C, tau MS C cuadrado RA sigma. Pues bueno, por la regla de la tortilla, como decimos, IA menos IC en S por RA sigma, esta C se cancela con una de estas C y me queda tau MSC. Esta sería en función de la corriente, es la ecuación 14. Y por acá, la ecuación 12 es la ecuación en función del par. Es decir, que vamos a obtener dos modelos matemáticos, uno en función del par y otro en función de la corriente. Pero esta sería la expresión en función del par y esta que está acá es la función en función de las corrientes. Sería ecuación 12 y ecuación 14. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Aquí no es, el objetivo no es aprender la memoria de las ecuaciones, sino cómo entender cómo la vamos transformando, qué significa cada una de ellas. Y en su momento, cuando lleguemos al modelo, pues hacemos referencia a las ecuaciones que ya conocemos o sencillamente las buscamos. ¿Dudas? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario?
¿Cuál? Este último. Vamos a tomar esta ecuación que tenemos acá arriba. Esta. M, bueno, todo está en S, no voy a decir S. M menos MC dividido J por S. Y eso es velocidad. M menos MC dividido J por S. Eso es velocidad. M menos MC. M menos MC dividido J por S. Y luego esta ecuación que teníamos acá arriba, esta, definiendo este concepto, que es la rigidez de la característica, define la pendiente, esto es beta, se transformó esta ecuación, porque multipliqué y dividí por una constante el denominador. Por lo tanto, apareció tau MSB. Así que voy a trabajar con esta ecuación final. M motriz menos MC dividido tau MS beta. Entonces, acá tendría M motriz menos M de carga dividido tau MS por beta. Tau MS por beta. Esta es la ecuación. Ahora, beta es C cuadrado entre RA sigma. Y voy a sustituir beta, C cuadrado RA sigma. Y esto es igual a velocidad. Ahora, hasta ahí es la misma ecuación sustituyendo beta por su equivalente, C cuadrado entre RA sigma. Hasta ahí, con esta primera parte. Compañeros. Hasta esta primera. Ok. Ahora, el par. Es café por IA, en este caso café es C por IA. Este es el par motriz, C por IA. El par de carga sería C por la corriente de carga. Y bueno, el denominador no lo he modificado. Estoy transformando la expresión del par en función de la corriente. Sería C por IA de armadura y C por IA de carga. Con esta segunda parte, ¿algún problema? Aquí. Ok. Voy a sacar el factor común C. Al sacar el factor común C, me queda IA menos IC. Está en el plano S, ¿no? IA menos IC por C. Y el denominador no lo he modificado. Por lo tanto, ustedes creo que en matemáticas, hablando de regla de la tortilla, en definitiva multiplicar por el inverso, ¿no? Quedaría RA por C por IA menos IC dividido tau MS por C cuadrado. ¿Se entiende esta primera parte? RA pasa al numerador, RA por C, por la corriente, por supuesto, tau MS por C cuadrado. Hasta ahí. Este cambio aquí. Ok, esta C ahora se puede cancelar con esta C cuadrado. Ambas están multiplicando. Por lo tanto, se cancela con C cuadrado y me queda C. Finalmente me queda IA en S menos IC en S por RA dividido tau MSC. Es decir que esta es una ecuación de la velocidad en función de las corrientes. Y esta que tengo acá arriba es una ecuación de la velocidad, en función del par. Esta que tengo aquí, la 12, es la velocidad en función de los pares, que está OMS beta en el denominador, y acá tengo las corrientes multiplicado por RA, por RA, tau M, S y C. Ya no tengo beta. Esa sería la expresión de la velocidad en función de las corrientes o en función del par. ¿Dudas? ¿Alguna pregunta? Ok. Para obtener el modelo matemático, bueno, aquí está puesto el nombre de la ecuación, es decir, trabajando con todas las ecuaciones anteriores. Para resumirlo de una forma sencilla, ¿no? Vamos a obtener la función transferencia del motor. Aquí, bueno, en este caso, vamos a obtener una ecuación de segundo orden. Aquí hay una relación importante que es la relación de las dos constantes de tiempo, tau M y tau E.
Esto determina las propiedades dinámicas del motor. Si la constante de tiempo mecánica, que está en función de beta, y la constante de tiempo eléctrica o electromagnética es lo mismo, o electromecánica, como quieramos decir, la constante de tiempo eléctrica es la relación de la inductancia total entre la R total. Por lo tanto, esto es una relación de constantes de tiempo que hay que tomarla en cuenta. De ahí vamos a obtener un modelo matemático y un diagrama de bloques del motor por un convertidor a tiristorio, considerando el convertidor a tiristorio. El convertidor a tiristorio va a ser una ganancia. Es un rectificador controlado a tiristores, donde, bueno, vamos a suponer que sea un puente trifásico, se alimenta un sistema de voltaje trifásico al puente, buscando la secuencia adecuada de los tiristores, del disparo de los tiristores y las fases adecuadas, pues tenemos un voltaje rectificado en conducción continua. Recuerden que era U de 0 coseno de alfa. Entonces, acá hay que tomar en cuenta, pues bueno, en el caso de los convertidores trifásicos y rectificadores, en este caso trifásico, totalmente controlados, el tipo nulo o el tipo puente, representa un sistema de primer orden con un retardo de tiempo tau c. Ese retardo de tiempo está entre 1 y 10 milisegundos. Es decir, que en un problema, si no podemos calcular, pues podemos asumir. Realmente siempre se puede calcular, pero bueno, una constante de tiempo pequeña. Entonces, considerando esa constante de tiempo, tau c, es la constante de tiempo del convertidor, del rectificador a tiristorio, es un medio del periodo entre el índice de pulsación. Un medio del periodo entre el índice de pulsación. Tiene el índice de pulsación en la tabla que vimos, eso es M. La tabla que vimos es M. M significa, pues, las pulsaciones de voltaje rectificado. Un rectificador monofásico de media onda, M vale 1. Un rectificador monofásico puente, M vale 2. Un monofásico de derivación central, M vale 2. Un trifásico nulo, M vale 3. Un trifásico puente, M vale 6. ¿Y quién es el periodo? El inverso de la frecuencia. Si tenemos una frecuencia de 60 Hz, el periodo es el inverso, de 16,6 milisegundos. De esa forma calculamos TC. Es decir, que nosotros podemos calcular esa constante de tiempo, pues conociendo el tipo de convertidor y conociendo, pues, la frecuencia del voltaje de alimentación, que en definitiva lo que me interesa es el periodo, pero siempre tiempo, periodo es el inverso de la frecuencia. ¿Dudas con esa ecuación? ¿Alguna pregunta? Es decir que, a diferencia de lo que habíamos visto en control, que consideramos el amplificador con una ganancia, aquí tiene ganancia, pero hay que tomar en cuenta la constante de tiempo del convertidor, si los retardos de tiempo. Esto hace que la función de entre UY. ¿Qué cosa es UY? UY es el voltaje de control, el voltaje que usted le aplica a los tiristores en su compuerta. ¿Se acuerdan que un tiristor es un dispositivo semiconductor de 4 capas PNPN? Hay una, la unión 1 y 3 quedaría polarizada en sentido directo cuando ponemos ánodo positivo o cátodo negativo. Pero la unión 2, J2, quedaría polarizada en sentido inverso. Unión 2 PN quedaría polarizado en sentido inverso. Por lo tanto, hay que romper esa barrera. Hay varios métodos de encendido, que es lo que lo vimos en electrónica de potencia. Realmente son 4 métodos de encendido. Usted puede incrementar el voltaje por encima del voltaje de ruptura. Puede provocar una variación brusca de voltaje, un de VDT, es decir, una derivada de voltaje respecto al tiempo. Una variación brusca de corriente respecto al tiempo y también entraría en conducción. Esos 3 métodos no son apropiados. Sí, son posibles, pero no se usan, no se deben usar. Y el cuarto método de encendido, ¿cuál es? Cuando le aplicamos un pulso a la compuerta de mango, el electrodo de mango del tiristor. Y ese pulso que le aplicamos es un pulso de bajo voltaje, baja corriente, es decir, baja potencia. Y recuerden que la caída máxima que se va a producir en un tiristor en conducción es 1 volt. Por lo tanto, ahí se requiere una baja corriente para ponerlo en conducción. Un tiristor, recuerden que los tiristores actualmente manejan corrientes, cada tiristor puede llegar a corrientes superiores a 10.000 amperes. Si son valores importantes, ¿no? Unos 500, 1.000, 2.000, 3.000, hasta 10.000 amperes. Hasta un poco mayor. Entonces,
¿cómo lo ponemos en conducción? Por ese pulso. Por ese pulso tiene una magnitud de voltaje baja, normalmente menor a 20 volts. Normalmente menor a 20 volts. Pero la corriente que consume es muy baja. Es decir, un tiristor que pueda manejar una corriente de 1000 amperes o 10.000, esa corriente máxima es 1 volt. La caída máxima es 1 volt y la corriente es una corriente muy baja, menor a 1 ampere. Son miliamperes. Actualmente pues, se trabaja con acoplamiento óptico. Por lo tanto, hay fotodiodos, fototransistores que también me permiten aislar el circuito de control del circuito de fuerza y realmente lo que estoy aplicando es un haz de luz. En ese caso, pues mucho menor la corriente de compuerta que maneja. Entonces, en base a eso, pues el disparo por compuerta, ese sería el voltaje UY, el voltaje que ustedes tienen que aplicar al electrodo de mando para ponerlo en conducción. Ese voltaje tiene baja magnitud. Normalmente esto, digamos, en un diseño con amplificador operacional puede ser 10 volts máximo. Pudiera ser un poco mayor, pero también no nos arriesgamos, ¿no? Entonces, UD sería el voltaje máximo rectificado. Eso hace que, si dividimos UD entre UY, me da la ganancia del convertidor, que es KC. ¿Y por qué una ganancia? Porque usted tiene un voltaje trifásico, lo va a rectificar, y por lo tanto el voltaje de salida depende de ese ángulo de disparo, que sería UD0 coseno de alfa. Entonces, ahí hay una ganancia. Ahí está implícita la ganancia del convertidor. Y tomo en cuenta que hay un retardo de tiempo en el convertidor, en el rectificador, y esa constante de tiempo la calculamos por acá, por esa expresión. Es decir que lo que para mí en control era una ganancia KC, en el análisis del control electrónico sería KC dividido 1 más tau C por S. La diferencia es agregar este retardo de tiempo. Y ahí tenemos una nueva función. Que no estamos en contradicción con lo que hemos visto, ¿no? ¿Qué pasa? Que en control 1, pues nosotros suponemos despreciable todos estos retardos de tiempo, ¿no? Y nos permitía obtener una función de primer orden. Aquí va a ser de segundo orden. ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, compañeros? ¿Preguntas? ¿Se entiende? Hasta aquí. Bueno. Solo falta determinar el valor de esa ganancia KC. Pues bueno, lo podemos obtener en función de ese voltaje de mando. Sería UY entre UY máximo pi sobre 2 negativo y pi sobre 2 menos ese valor. Es decir que, dicho de otra forma, el valor medio rectificado en vacío, es decir, sin carga, es U de 0. U de 0. Aquí estamos llamando E de 0. Es lo mismo. U de 0. También, recuerden que E de 0 es el voltaje medio rectificado. Esto es 2.34 del voltaje de fase por el coseno del ángulo alfa. Así lo hemos visto siempre. Ahora, ¿qué pasa? Que en el caso del puente trifásico, es el único caso, el puente trifásico, esa magnitud de E de 0 puede ser expresada en línea. Y esto es útil porque casi siempre tenemos los datos de línea. Pero bueno, es lo mismo que yo ponga aquí 2.34 voltajes de fase por coseno de zeta, que ponga 1.35 voltajes de línea por coseno de zeta. Me va a dar el mismo resultado. Eso lo vieron en electrónica, ¿verdad? De potencia. Es el único caso que puede ser expresado E de 0 en función de parámetros de línea. El único caso. Eso no hay ninguna contradicción, porque si aquí multiplicamos 2.34 por voltaje de fase por coseno de alfa, me da el mismo resultado. Así que lo puedo usar. Lo puedo usar. ¿Qué pasa? Cuando yo digo voltaje de fase, tengo que tener en cuenta la conexión, si está en estrella o está en delta. Y acá me despreocupo un poco de la conexión estrella o delta en un convertidor trifásico puente. Es el único caso. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Bueno. ¿Qué estamos haciendo acá? Pues bueno, en definitiva mi objetivo es conocer el valor de K. K es la variación de FEN entre la variación de voltaje de control. Ese voltaje, la variación de FEN, ¿cuál sería? FEN máxima menos FEN cero. La FEN cero es cero, porque en definitiva la FEN inducida en el rotor
depende del deslizamiento. S por E2. En el arranque S vale 0. En la máquina de reposo vale 0. Sería E2 el voltaje máximo rectificado entre U y E. Eso me permite obtener la magnitud de Kc. Si yo tengo Kc como esa diferencia, bueno, esta ecuación realmente no trabajamos con ella, sino directamente la variación de voltaje, es decir, el voltaje máximo de D. Y bueno, si analizamos aquí el voltaje máximo de D se obtiene cuando, coseno de alfa, ¿no? Alfa valía entre 0 y 90. ¿El coseno de 0 cuánto vale? 1, ¿verdad? ¿Y coseno de 90? Vale 0. Por lo tanto, de ahí puedo tener el valor máximo, que es coseno de 0, es 1. Sería 1.35 el voltaje de línea. Bueno, eso sería la expresión del delta ED. Y el delta VE es el voltaje máximo que admite en control. Digamos, si usamos una LM324, pues pudiera tener un VCC más o menos hasta 18 volts. Casi siempre lo alimentamos con más o menos 12 volts y por lo tanto el UY debe ser 2-3 volts menor que el VCC, es decir, que sería 10 volts. Eso sería cómo calcular esa ganancia. Y aquí tenemos la expresión final de esa ganancia, que sería delta ED entre UY máximo, es el máximo voltaje de control o voltaje de referencia máximo que nos permita obtener el máximo conducción de los territorios. Generalmente es 10 volts, en un circuito como operacional. Bueno, circuito digital es otra cosa. Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta. Entonces, nuestro objetivo es obtener el diagrama de bloque del convertidor motor, del convertidor CTM, es convertidor motor, o convertidor a director motor, da lo mismo, ¿no? Esta ecuación la conocemos, ya la habíamos visto aquí el día de hoy. Sí, que la FEN es IARA, el voltaje rectificado, el voltaje VA, es IARA sigma más L de IART más la FEN. Se aplicó transformada a Laplace. Y bueno, esta ecuación es la misma que habíamos obtenido. ¿Qué pasa? Que aquí, igual que en el ejercicio que pusimos anteriormente, en la clase anterior, pues hablamos de un convertidor. Si aquí hay un convertidor, digo, ED es el voltaje rectificado. ED menos EA a la fuerza es la misma ecuación. RA sigma 1 más tau E por S, esto es IA. Aquí recordamos que tau E es el cociente de la inductancia entre la resistencia total del motor, es la constante de tiempo eléctrica o electromagnética, es lo mismo. Y aquí hay una nueva introducción, un nuevo valor que no habíamos tomado en cuenta antes, que es la resistencia total del circuito de armadura del motor. Resistencia RA sigma o RA sigma T, la resistencia total del circuito de armadura. Sería 1.1. Ese 1.1 toma en cuenta la caída de los conductores, que no se había tomado nunca antes en cuenta. M es el número de pulsaciones, M, por XT es la reactancia anódica, es decir, la reactancia del transformador vista por el devanado secundario, 2pi es una constante. N es el número de fases por las cuales circula corriente simultáneamente. RT es la resistencia del transformador vista por el devanado secundario. RA sigma M es la resistencia total del circuito de armadura. RT es la resistencia del reactor si existe un filtro inductivo, si no existe sería 0. K es el número de tristores por los cuales circula corriente simultáneamente. Delta VA es la caída de voltaje en un tristor, si no se tiene de datos se asume 1, y I nominal es la corriente nominal del circuito del convertidor, en ese caso del motor. Bueno, aquí pusimos los valores, lo que significa cada uno de estos elementos. Y acá, pues bueno, esta segunda N, realmente aquí la pusimos como K, habría que cambiar aquí y poner K, ¿no? Lo demás ya lo habíamos visto. LA sigma total, esta es RA sigma total, la que calculamos, y la inductancia total del circuito de armadura, pues la suma de todas las inductancias. La inductancia del reactor de alimentación sí existe, esto es el filtro,
la inductancia de fase del transformador y la inductancia total del circuito de armadura. Es decir, N, en este caso, significa, igual que en el caso anterior, el número de fases por las cuales circula corriente simultáneamente. Muchas veces no conocemos L, pero conocemos X, es decir, la reactancia. La reactancia es 2πfL, por lo tanto, de ahí puede despejar L. X sería igual a 2πfL, despejando L de esa ecuación, obtenemos la inductancia del transformador vista por el secundario. Esta ecuación la habíamos visto, aquí le quitamos la S, es lo mismo, sería M menos MC igual a M dinámico, incluso la vimos en la primera unidad, y se le aplicó la transformada de Laplace. Ya esto lo hicimos, estamos resumiendo, le aplicamos transformada de Laplace y llegamos a este resultado. Se hacen las mismas transformaciones que habíamos hecho anteriormente. Esta es la función de transferencia del convertidor. Esta es la función de transferencia del convertidor. Esta es la corriente en función de la fuerza contra electromotriz, el voltaje rectificado, la constante de tiempo eléctrica o electromagnética. Aquí la constante de tiempo mecánica en función de las corrientes multiplicado por RA, y esta es la velocidad. Y esta es la relación de voltaje entre U y E, haciendo un resumen de esas ecuaciones. ¿Cómo me quedaría el diagrama de bloque? Esta es la función de transferencia del convertidor, Kc dividido más tau Cs. Observen que como resultado, cuando usted le aplica un voltaje UY, es un voltaje de control, tiene un voltaje rectificado que es ED, es U de 0 coseno de alfa, en conducción continua. Y si no hay conducción continua, hay que incrementar el efecto. Por lo tanto, aquí tengo el voltaje E de 0. ED, el voltaje rectificado. Y recuerden que aquí estamos viendo que esto es ED en S. Menos EA, bueno, si este bloque lo vamos a analizar ahorita. Si aquí tenemos la velocidad en el eje, y esto es retroalimentando velocidad multiplicado por C, me da la fuerza contra electromotriz. Velocidad por C igual a la fuerza contra electromotriz EA. Porque C es Kφ por velocidad y C es Kφ por velocidad y Kφ igual C. Por lo tanto, C por omega me da EA. Entonces, la diferencia de esas dos velocidades me da el error en este punto. Muy bien. Entonces, aquí es la diferencia en corriente. Trabajando con esta ecuación, tengo la diferencia en corriente. Lo estoy planteando acá. IA menos IS es la diferencia en corriente. ¿Qué me queda acá? La diferencia en corriente, RA sigma M tau MS. RA sigma M tau MS. Esto es un bloque, una función transferencia. Una función transferencia. Y aquí tenemos la constante de tiempo eléctrica, esta ecuación que tenemos acá arriba. Para obtener la corriente IA es la diferencia de estas dos fuerzas contra la electromotriz, multiplicado por una función transferencia que es 1 dividido RA sigma 1 más tau E por S. Es lo mismo que 1 entre RA. Multiplicando ambos miembros por 1 entre RA, se me queda 1 entre RA sigma 1 más tau ES. Y este diagrama es el diagrama de bloque de un motor, un convertidor motor. Este sería el rectificador y este es el motor. Observen que en el caso del motor tenemos dos diagramas de bloque. Este diagrama, y aquí tenemos la corriente IC como una perturbación. La corriente IC es la corriente de carga como una perturbación. Y este diagrama de bloque representa un convertidor motor, que en el caso del electrón de control 1 pues era más fácil. Decíamos, esto es Kc y todo esto que tengo acá era D entre S más B, despreciando algunas cosas. En este caso estamos considerando el comportamiento de la máquina, tomando en cuenta todos los elementos que influyen en ese diagrama de bloque. Y este sería nuestro nuevo diagrama de bloque con el cual vamos a trabajar. ¿Dudas? Trabajando con esas mismas ecuaciones, pero en función del par, es decir, esta que tengo acá, ya la habíamos visto, ¿no? En función del par, pues bueno, si yo lo que quiero tener aquí es UY y obtener como salida una velocidad de vacío, pues se transforma la función de transferencia, solamente que Kc' es Kc sobre C. Este es Kc', es Kc sobre C. Esta función, que acá era 1 entre RA sigma 1 más tau S, se transforma, aquí vemos las transformaciones de esas ecuaciones, me quedaría C entre RA sigma 1 más tau S.
para obtener la corriente A. Acá RA sigma tau MSC, RA sigma tau MSC es la misma y obtengo como salida velocidad, pero no la voy a multiplicar por C. Es decir, que yo voy a comparar ahora velocidad con omega 0, que sería omega 0 menos omega. Es la otra ecuación con la cual vamos a trabajar. De esa forma obtengo otro modelo. ¿Es igual al anterior? Sí, es el mismo modelo, solo que en este caso yo estoy comparando velocidades para obtener el error. Y en este caso yo estoy comparando fuerzas contra electromotrices, es decir, EA y UD, voltaje rectificado, para obtener el error. Es la diferencia. Bueno, este modelo es uno, este es otro. Uno en función de comparar velocidades, otro en función de comparar voltajes. En definitiva, las velocidades son voltajes, pero bueno, en definitiva, comparando voltajes, es decir, FEN y ED. El segundo modelo, que si lo transformamos, obtenemos el mismo modelo, pero en función del par. Aquí tenemos, esta ecuación es la misma, esta es la misma, pues bueno, transformada, por supuesto, aquí era 1 entre RA, aquí es C entre RA, aquí comparo motor, par motriz y par de carga, y acá, transformando esas ecuaciones, llego al mismo resultado, pero comparando velocidad. Es decir, que tengo pues 4 modelos matemáticos del motor. Uno, y yo comparo corrientes, otro comparo velocidades, serían entonces 2 formas de hacerlo. Segundo, uno, que acá yo comparo, a ver, en este, por ejemplo, yo comparo voltaje FENS, pero tengo que a retroalimentar, multiplicar por C, y bueno, aquí comparo corriente o comparo par. Ese es un modelo. Serían 2, uno en función de las corrientes y otro en función del par. Acá tengo otro, que yo comparo velocidades, y tendría, comparando acá como perturbación, las pares motriz y par de carga. Y comparo velocidad. En otro caso sería comparar corrientes acá, y acá pues también comparar velocidades, se modifican estas ecuaciones. Y ese sería el modelo matemático de un convertidor motor. Como podemos comparar, pues es un poco diferente al cual ya conocíamos. Digamos, incluso es un poquito más complicado también, sale un sistema de segundo orden, pero esto sería el modelo real que hay que tomar en cuenta para diseñar un sistema de automatización, un sistema de control, un sistema en lazo cerrado. Lo que hicimos en control no está mal, está bien, solo que allá pues lo simplificamos para obtener un modelo de primer orden, ¿no? Eso sería, pues hasta ahí. Acá es decir algunos sensores que se utilizan de velocidad, posición, corriente. Bueno, creo que esto lo podemos ver en otro momento. Y acá, cuando hablamos tacos generadores, sensores de velocidad, pues pudiéramos decir ya casi no se usan, no, al contrario, se siguen usando, son muy buenos. Realmente es una máquina pequeña, de baja potencia, conectada al eje del motor. Son excelentes, son muy buenos, sobre todo en el sector industrial, porque hay otros sensores muy buenos también, que son los sensores de inducción. Los sensores de inducción, pero son muy caros. Un sensor de inducción puede costar actualmente entre 30 y 50 mil pesos. Un taco generador pues puede costar entre 100 y 500 pesos máximo, ¿no? Hay una diferencia grande y en exactitud los dos son buenos. Los dos son buenos. Entonces, ¿cuál usamos? Pues bueno, no sé, depende de la industria, ¿no? Quizás exista una tendencia a usar los tacos generadores o los sensores magnéticos. Son muy buenos, no tienen partes móviles, pero la diferencia en precio es enorme. Si usted compara 500 pesos con 50 mil, hay una gran diferencia, ¿verdad? Entonces hay que decidir. El sensor de posición no es tan complicado porque realmente aquí se usa mucho los potenciómetros. Los Celsius, bueno, son otras máquinas también que se pueden usar, pero el potenciómetro da muy buenos resultados en un sensor de posición. El sensor de corriente, hay varios. Aquí lo más conveniente es este segundo, una resistencia Chung de alto valor en serie. Con la armadura prácticamente no modifica la resistencia de armadura, pero me puede sensar
o me puede obtener un voltaje proporcional a esa corriente y habría que amplificarlo. Solamente ese sería el problema. Bueno, con esto concluimos. Pues necesariamente nos fuimos obligados a hacer un desarrollo matemático, digamos, amplio para poder entender cómo quedarían los diagramas de bloques que representan el motor, es decir, el modelo matemático del motor de corriente directa. Incluimos en este caso el convertidor a tiristones, que sería un rectificador controlado. La diferencia es esta constante de tiempo, tau c, con respecto a lo que habíamos visto. Aquí sí se modifica bastante este diagrama, puesto que el anterior, el control 1, era una función muy sencilla de primer orden, ¿no? Era un solo bloque, ¿no? Era D 13 más B. Pues bueno, con esto concluimos. Si me interesa conocer si hay